Buena tarde. Disculpen la tardanza, pero estaban dando las indicaciones del trabajo a los otros compañeros, por eso nos atrasamos con ustedes. No hay problema, licenciada. Gracias. ¿Alguien que me recuerde dónde nos quedamos ayer, por favor, con ustedes? Prácticamente había dicho de que hoy solo nos iba a dar las instrucciones de cómo deberíamos de hacer el trabajo. Bueno, pero eso lo voy a decir, no yo, pues, sino el licenciado Eric, antes de finalizar la clase. Pero el tema con ustedes, ¿dónde me quedé? Perdonen. Nos quedamos en elementos. Terminó de decir sobre los elementos de la investigación científica. Perdón, Emerson. Nos quedamos en los elementos que intervienen en la investigación. Gracias. Eso dejamos de título. No, Ya lo vimos. vimos sujeto, por medio y por fin. En por fin nos quedamos. Muy amable. Gracias. Entonces pongamos, por favor, tipos de conocimiento como título para hoy. Entonces, dentro de los tipos de conocimiento, jóvenes, vamos a ver los siguientes. Tenemos conocimientos populares, conocimientos de divulgación y conocimiento científico. ¿Sí? Bueno. Dick, se me fue la señal, disculpe, ¿podría repetir? Por favor. El tema de hoy van a ser los tipos de conocimiento, en los cuales vamos a encontrar conocimientos populares, conocimiento de divulgación y conocimiento científico. Son los tres tipos de conocimiento que vamos a ver. Dentro de lo que nosotros podemos tomar aquí, jóvenes, nuestro primer conocimiento va a ser el conocimiento popular, el cual también vamos a llamar conocimiento empírico, asistemático o precientífico. Su mismo nombre nos dice algo popular. ¿Qué vamos a entender nosotros como popular? Popular es toda aquella información que hemos recibido o que nos han transmitido referente a un fenómeno. Todas esas fuentes que nosotros vamos a obtener van a ser ya sea por fuentes primarias o bien por fuentes secundarias. ¿Cuál es la razón o la validez de ello? Nosotros dice que van a ser cierta serie de proposiciones o informaciones caso que nosotros estemos investigando, las cuales también pueden ir acompañadas por alguna explicación, ¿sí? Y esta explicación puede ser comprobada por nosotros como investigadores, a lo cual vamos a determinar por medio del contacto que tengamos del fenómeno, aunque ustedes, espero en Dios que no van a tener contacto con ningún COVID-19, ¿verdad? Pero digamos sobre el fenómeno que estemos investigando o tema que estemos investigando, al cual vamos a tener contacto de él. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vamos a trabajar también en nuestro entorno, dentro de nuestra realidad y dentro de un campo que vamos a trabajar la investigación. Entonces, ¿qué me dice a mí lo popular? Van a ser todas aquellas actividades que nosotros realizamos ordinariamente. Como por ejemplo, ustedes me imagino que miran noticias a diario o leen la prensa a diario relacionado a la problemática tanto del COVID como de la situación en que vivimos. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier fenómeno que nosotros estemos investigando. Entonces, ¿qué es lo que nos relaciona a eso? A las personas que están inmersas en nuestra familia, digamos, si nosotros estuviéramos en una forma presencial, en nuestro salón de clase, o bien aquellos compañeros que trabajan, como es una jornada vespertina, me imagino que
alguno trabaja a mediodía. Entonces, todo ese entorno es a lo que nosotros podemos determinar como popular. ¿Por qué? Porque es con lo que nos estamos comunicando y estamos tratando. A este conocimiento también lo vamos a llamar como cotidiano, empírico o precientífico. Entonces, igual, ¿por qué decimos que es popular? Porque es lo que tenemos inmerso nosotros en nuestro alrededor. Todo lo que contemplamos a diario. El otro nombre, empírico. ¿Por qué empírico? Porque nosotros estamos tanteando, digámosle así, al fenómeno que estamos investigando. Porque recordemos, a la hora que yo estoy investigando, estoy conociendo más sobre el objeto de estudio. Entonces, no conozco a cabalidad, pero me estoy retroalimentando. Entonces, puedo dar alguna característica o alguna forma de qué es ese fenómeno de investigación. Entonces, por eso se dice empírico, porque no es algo concreto. Entonces, asistemático, ¿por qué? Porque antecede el proceso que yo voy a investigar. ¿Se recuerdan que yo les dije que sistemático era todo un camino, todo un recorrido que íbamos a realizar nosotros de un fenómeno para llegar a una finalidad? ¿Y cuál es esa finalidad? Darle solución al problema que nos han planteado. Entonces, todo ello me conlleva a mí que yo voy a absorber información, pero en cuanto estoy recibiendo información, yo estoy conociendo más a ese fenómeno. Entonces, por eso se dice que es algo, un conocimiento popular. ¿Por qué? Porque medio mundo nos puede dar a nosotros cómo es que percibe el fenómeno, cómo es que percibe, pongamos en el ejemplo del COVID-19, cómo las personas que lamentablemente han sido contagiadas, cuáles han sido sus síntomas, cuáles han sido sus dolores, etcétera. No más, sin embargo, lo que hemos leído nosotros de esta pandemia también en periódicos, en revistas o videos o en los mismos noticieros. Entonces, todo eso me está dando a mí una recopilación de información. Por eso es algo popular, algo empírico, algo asistemático y precientífico. ¿Por qué? Porque está antecediendo el acontecimiento. Porque recordemos, nosotros a la fecha no hemos llegado a solucionar este problema. Se está dando ahorita una parte de solución por medio de la vacuna. Pero si bien la vacuna no está siendo otorgada en una forma general, ni a todos los países, ni a un país completo, entonces va por partes. Entonces, eso es lo que me dice a mí, que están haciendo un recorrido. Por ejemplo, el primer lugar o la primera parte fue en el área de Europa. ¿Por qué? Porque ahí fue más afectado. Entonces, ¿qué es lo que queremos contrarrestar de eso? La masificación de contaminación y la masificación de defunciones. Entonces, todo ello me lleva a mí a hablar, ahí sí que a expandir la información donde yo me desenvuelvo. En el caso de ustedes, digamos ahorita que ya realicen sus tareas, van a retroalimentarse más de esta pandemia, entonces ya pueden ustedes informarle a sus amigos, a sus vecinos, a su propia familia. Entonces ahí nos estamos expandiendo.
¿Me escuchan? Sí, licenciada. ¿Me escucha? Gracias. Sí, César, sí. Gracias. Disculpen que se me fue la Sí, Lixi, se escucha. señal. Gracias. Yo hablando y que nadie me responde, que si cuando me salió la pantalla que se me había ido la señal. Bueno, ¿dónde íbamos? En el conocimiento popular, ¿verdad? ¿Estamos claros con qué es conocimiento popular, jóvenes? Yo tengo una Gracias. pregunta, Lick. Muy bien. ¿Sí quién me habla? Sí, Mirla. Fíjese que cuando usted explicó a sistemático, explicaba que antecede el proceso de la investigación. ¿Es así o me equivoco? Sí, Ah, ok. Muchas gracias. así es asistente. Y temático dijimos que era el procedimiento, el camino, los pasos que ustedes van a seguir dentro del proceso de la información, de la investigación. Ok, Lick, muchas gracias. Muy bien. Nuestro segundo tipo de conocimiento, jóvenes, va a ser el conocimiento de divulgación. ¿Qué entendemos por divulgación? Algo que se expande, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su fuente? Si puedes ver, Melanie, la pantalla dice que van a ser información de segunda mano. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, cierto, yo les estoy divulgando a ustedes una información. Yo soy fuente primaria, pues, porque soy la persona que conoce y tiene experiencia y es un as en el tema. Pero a la hora que ustedes están investigando, dice, ¿cómo es que yo voy a divulgar? Va a ser por medio de un documento. Ese documento puede ser un texto, foliar, puede ser un video, una fotografía. Ahí les estoy dando información, entonces esas van a ser fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque son terceras personas que realizaron la investigación y de lo que ustedes se van a retroalimentar o van a obtener información sobre el fenómeno que están investigando. Entonces, ¿qué me dice a mí? El divulgar, su característica principal es una fuente de referencia. ¿Y qué me indica eso? Fuente de referencia. Repito, como una fuente secundaria, son terceras personas que me están dando a mí la información. Yo no puedo decir que es algo verídico. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Profundizar más en el tema. ¿Por qué? Porque yo puedo dar mi criterio o mi análisis sobre dicha información. Entonces, eso es lo que me repercute a mí. Yo puedo razonar sobre la información que he obtenido o que he recabado. Entonces, ese conocimiento me dice a mí, mano, puedo criticarla, pero esa crítica va a ser razonada. Y la fuente de referencia no son más que condiciones que son necesarias para mí como investigador para considerar esa información que estoy obteniendo. Debe de ser de carácter formal. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, a la hora nosotros de escuchar las noticias, ¿sí? La mayor parte de noticias no están dadas a cabalidad como es el acontecimiento, por ejemplo. Ustedes bien han visto en redes sociales, porque eso sí lo manejan bien y me imagino que están al día, donde se dice que los canales nacionales, digámosle, bueno, no nacionales, sino los canales que se observan por noticias, tanto el canal 7, el canal 3, el canal 13, y ahora que está TV Noticias 23, ¿verdad? Son canales, digámosle así, amarillistas. ¿Por qué? Porque son canales vendidos a un sector
que quieren transmitirnos cierta información, pero no toda la información verídica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es? Por eso dice que es de segunda fuente, segunda mano. ¿Por qué? Porque son terceras personas que quieren hacernos que reconozcamos ese acontecimiento. Pero yo como investigador debo de profundizar. Entonces, es lo que nos están divulgando a nosotros. ¿Estamos ahí claros? Sí, Sí, licenciada, licenciada. gracias. Recordemos, a la hora de yo escuchar un telenoticiero, son periodistas que llegaron al lugar del acontecimiento, por decirles algo. Siempre, si nosotros vemos, no siempre muestran la fotografía o la pantalla al 100% de la actividad o del suceso que está. Mostrarán lo que ellos desean divulgar, lo que ellos desean que nosotros sepamos o conozcamos, pero igual, yo como investigador voy a razonar la información que me están dando ellos. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor, y por mi lógica, que no es un 100% una información verídica. Entonces, por eso se dice que es fuente secundaria. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Nuestro tercer tipo de conocimiento, ¿cuál va a ser? El conocimiento científico. ¿Y qué es eso? No es más que la aplicación de todos los procedimientos científicos que hemos visto nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que yo voy a explicar? ¿Cómo voy a predecir yo? Estoy investigando. ¿Cuál va a ser la conducta del fenómeno? Por ejemplo, del COVID-19. ¿Cuál es la conducta de ese fenómeno? ¿Qué es lo que yo podría decir? ¿Cuáles son las áreas que ha afectado? Nosotros sabemos que el área que ha afectado es a nivel mundial. Ha afectado al ser humano. Han habido casos extremos de gran proporción, pero es todo lo que nos han informado a nosotros. Esperen Dios, como dije en el otro salón, que ninguno haya tenido ya un desenlace fatal por este virus, pero ¿qué es? Nosotros sabemos todo el acontecimiento, cómo se contagia o cómo se percibe el virus, o cómo nos puede ser transmitido, cómo evitarlo, etcétera. Entonces, todo eso es algo que nos han informado a nosotros, pero en medio de un proceso. ¿Por qué? Porque han investigado que lavarse las manos, digamos, con agua, con jabón, etcétera, el uso de la mascarilla, todo eso puede evitarnos en un buen porcentaje el contagio del virus. Entonces, todo ello me dice a mí que es algo para poder prevenir, pero dentro de toda esa investigación que se ha realizado, como en la actualidad, el estudio, la aplicación de la vacunación contra este virus. Son nuevas teorías que se están sobre este tema. ¿Por qué? Porque en sí no lo va a erradicar, pero puede prevenirnos, o si bien lamentablemente fuésemos contagiados, tal vez sea en un menor grado de dificultad. Entonces, eso es lo que se está investigando y eso es lo que voy a hacer yo, investigar más a profundidad sobre el fenómeno. Entonces, eso es lo que es el conocimiento científico, que yo voy a adquirir nuevas teorías. Por ende, yo sé, y por lógica, que a la hora de una vacunación puede ser, si me llegase a contagiar, no va a ser tan fuerte el contagio porque ya voy a tener alguna o un grado mínimo de inmunización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No va a ser tan fatal el desenlace o el procedimiento o el proceso de la enfermedad. Entonces, esas son las nuevas teorías que yo tengo.
o lo que yo he captado. ¿Puedo modificarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es a lo que existe actualmente. Nosotros sabemos y anteriormente me dijeron que los más vulnerables son las personas de la tercera edad. Pero recordemos que lamentablemente no solo personas mayores son las que han tenido un desenlace, sino también hay jóvenes no tan de avanzada edad, jóvenes también, incluso ha afectado a niños con desenlace lamentable. Entonces, ¿qué es eso? Depende cómo nos difundan la información. Porque si nos dicen a nosotros que las personas de la tercera edad son los más vulnerables y los que más afectan, entonces podemos dejar, como eso es lo que nos están informando, que a los niños, a los adolescentes, a los preadolescentes, no los inmunicemos, pues, algo contrario, ¿verdad? Pero todo ello nos repercute a nosotros las nuevas teorías que tengamos nosotros dentro de la investigación que estemos realizando. Ahí estamos viendo los 3 tipos de conocimiento. El conocimiento de divulgación y el conocimiento científico. ¿Alguna pregunta? No, licenciado, claro, gracias. Muy bien, gracias. Alguien por ahí dice de qué estamos hablando, que fue la señal también. Hablando de los tipos de conocimiento. Alejandra Escobar. Sí, licenciada. Estamos hablando, como estaba viendo ahí tu mensaje, estamos hablando de los tipos de conocimiento. Muchas gracias. No sé si escuchaste la información que di de los 3 tipos. Pues solo vi que decía popular, empírico, sistemático o precientífico, divulgación y científico. ¿Eso era? Eso, los 3 entonces. Esos son los 3 tipos de conocimiento. Exacto. Ajá. Creo que me quedé por conocimiento de divulgación. Ese es el segundo. El primero, ¿cuál era? En una forma sintetizada voy a decir, los tipos de conocimiento dijimos que el popular es todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que nos comunican o recibimos o nos transmiten el fenómeno que estemos investigando, ¿sí? Ahí también nosotros lo vamos a conocer también como conocimiento, dijimos, cotidiano, empírico o precientífico. El segundo tipo de conocimiento es el de divulgación. ¿Y cuál es el tipo de divulgación? Es aquel que me transmiten por medios, estaba dando yo como ejemplo, televisivo, periódico, revistas, textos. ¿Por qué? Porque es información sobre el fenómeno que yo estoy investigando o que voy a investigar por fuentes secundarias que conocemos o son llamadas fuentes secundarias porque son documentos escritos que fueron realizados por investigadores o por personas ajenas a la investigación que voy a realizar. Por ejemplo, ustedes van a tener a bien ahorita hacer un trabajo y van a utilizar fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque tienen que ser de documentos sobre el tema que estamos investigando. Entonces, esas son fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque terceras personas realizaron el trabajo o la investigación. ¿Y por qué digo terceras personas? Porque las primeras en este caso son ustedes que están dando o haciendo o realizando la investigación. Ahora, personas secundarias o fuentes secundarias, porque es un dato donde está plasmado
la información. Y terceras personas, porque puede ser no solo una, dos o tres, que realizaron esa información. ¿Estamos? Ahora, el último conocimiento que dijimos que ese conocimiento científico nos va a explicar o podemos explicar o predecir cuál va a ser la solución a lo que estamos investigando. Por ejemplo, yo les estaba hablando y les estaba dando como ejemplo, lo pueden modificar o lo quieren modificar por medio de una vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Van a modificarlo. ¿Por qué? Porque no van completamente el virus, por decirles. Recordemos que el proceso de la vacunación no es simplemente una dosis, llevan 2 dosis, lo que han divulgado, ¿verdad? Lo que nos han dicho. ¿Qué es eso? Tal vez, Dios no lo quiera, el día que nos contagiemos, si ya tenemos la vacuna, dicen, porque eso dicen las teorías, que puede hacer que estemos inmunes o bien que nos dé en un grado menor. Entonces, eso es a lo que estamos nosotros ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo que difundir o publicar también esa información que yo recopilé como investigador. Gracias. El que cae otorgan, dice, ¿verdad? Y si escucho silencio, o está todo claro, o no me han entendido nada. Licenciada, está todo claro. Sí, todo claro. Gracias. Muy bien, muy amables. Bueno, ahora miremos entonces lo que es... ¿quién tiene por ahí abierto su micrófono? Disculpen. Bueno, lo que vamos a ver nosotros, los obstáculos socioculturales en la tarea de investigación. ¿Y cuáles van a ser esos? Va a ser la subjetividad, el dogmatismo, el impresionismo, estereotipos que están dando nuestra investigación. El etnocentrismo, ¿qué es eso? Va a estar en la tarea ¿de qué? De los valores y costumbres que nosotros tenemos o nuestro grupo. Recordemos que nosotros somos un país 100%, en este caso, digámosle, machista, ¿sí? Y he sido educados en una forma patriarcal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Ya existen normas que nosotros debemos de seguir. A mi juicio, digámosle, y mis valores, y por ende, ¿verdad? Soy mujer, nosotros también tenemos la misma capacidad que un varón, pero como dicen, ¿verdad? Nuestro sistema cultural no lo ve así o no lo deja así. Entonces, mi cultura, si yo les hablo a ustedes, por ejemplo, yo considero que el 95% somos de la ciudad capital, tenemos otras costumbres. Si yo les hablara, díganme digamos, el departamento del Quiché. Ellos tienen otras costumbres. Ahí hay grupos de ancianos que le llaman, donde ellos son la ley. Mas, sin embargo, nosotros hemos escuchado, hemos visto noticias donde ellos tienen sus reglas de castigo. Ese departamento, a nuestro departamento de Guatemala, ¿será que es en la misma forma el castigo que tiene alguien que roba una gallina, por ejemplo? Yo creo que no.
No, licenciado. No, la verdad que no, porque aquí roban más y nada que ver, ¿verdad? Entonces, es la cultura que se tenga entre el entorno que nosotros estemos investigando o que nosotros convivamos. Eso es el ecocentrismo. ¿Por qué? Porque es mi valor a lo que me han inculcado. La subjetividad, que es jóvenes, son los hechos que yo observo, ¿sí? De una situación que yo voy a contemplar, dice, sobre lo que yo voy a ver como base del fenómeno que esté investigando. Eso, ya sea por un grupo, una persona, un segmento, una dependencia, yo voy a examinar de una forma más precisa y con mi juicio a ese fenómeno. Por ejemplo, yo tengo a mis 150 estudiantes del salón 103. Uno de ustedes tiene un pensamiento diferente, una situación económica diferente, una carrera a nivel medio diferente. Entonces, estoy desglosando mi segmento, mi población, según lo que yo puedo sentir. Emocionalmente, tengo yo a estudiantes que están en la Facultad de Ciencias Económicas, quienes van ya sea a la Escuela de Auditoría, a la Escuela de Administración, a la Escuela de Economía, pero todos llevan una finalidad. ¿Y cuál va a ser esa finalidad? Yo puedo, en una forma rígida, examinarlos, que todos llegan o desean ser profesionales universitarios. Entonces, ahí estoy contemplando yo mis razones, mis juicios. Y no estoy hablando de una persona general, sino estoy hablando del grupo del salón 103. ¿Claros? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Sí, Ahora, ¿qué es licenciada, el autoritatismo? ¿Qué es eso? Es aceptar, dice, de forma verídica, por qué una persona experimenta o investiga a otra. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir, o he dicho, que una persona, por ejemplo, vamos a ver, William Robles, ¿estás conectado? William Robles. No tiene micrófono. Muy bien. Yo puedo decir ahí, como autoridad, ¿verdad? Quiero que me confirmes. ¿Eres del 103 o del 104? ¿103? Muy bien. Sí, porque por ahí vi tu fotografía también en el 104. Entonces, me imagino, mi razón dice que estás recibiendo el curso en los dos horarios. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque observo, visualizo y tengo la certeza de confirmar o verificar, en este caso,
Discúlpame que te puse de ejemplo, ¿verdad? Por casualidad que también te tengo ahorita en pantalla. Estoy confirmando a lo que yo había llegado, ¿sí? Gracias, William. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Sí, licenciada. Ahora Sí, miremos, licenciada. gracias. Ahora miremos lo dogmático. ¿Qué es? Nosotros vamos a ver, ya sea fórmulas, dar esos conocimientos para ver si son verdades o podemos bien criticar o discutir sobre lo que yo he investigado. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, sé que los estudiantes del Salón 103 el día de hoy no están todos los asignados en la clase normal. Ahí estoy criticando yo que no están todos mis estudiantes el día de hoy. Dentro de mi conocimiento, ¿por qué consideran ustedes que yo estoy afirmando, divulgando, dando? Por el número de personas que están. Por el número de estudiantes que están conectados, muy bien. En segunda instancia, digamos, por el conocimiento que yo tengo, como el día viernes, aunque ahorita no es presencial, ¿verdad? Pero el día viernes, lamentablemente, la mayoría o se van de fiesta o se dan descanso, ¿verdad? Porque ya están ante la ventana del fin de semana. Entonces, todo eso me da a mí que critique las acciones de los estudiantes universitarios, por ejemplo. Ustedes ahorita igual no van a tener el sabor, por decirlo así, de lo que es la forma de las actividades de huelga, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, no van a convivir esa situación, pero ustedes tienen antecedentes, ¿sí? Entonces, pueden dar una crítica, crecimiento, uno de ustedes. ¿Puede repetir, Lick, por favor? Bueno, me imagino que alguno de ustedes, sus papás son egresados de la San Carlos o tienen hermanos mayores o familiares que son estudiantes universitarios también de la Universidad de San Carlos y que han convivido las actividades. Si alguno de ustedes puede criticar o discutir sobre esas actividades. No, licenciada, porque al menos en mi caso no he tenido esa vivencia. Solo mis hermanos. Tus hermanos sí. Pero te han difundido o has observado acciones de ellos. Exacto, por las noticias precisamente. También tienes conocimiento de ello. Entonces, ahí está lo dogmático, ¿sí? Criticar. Puedes discutir sobre ello. Vamos a ver qué me iba a decir. Yo. No sé tu nombre. Sí, perdón, Sí. no, es que no me dio tu nombre. Gregory, pero ahí le va a decir exactamente lo mismo, que por fuentes secundarias nosotros íbamos a poder como criticar nada más porque hemos visto como noticias o críticas y cosas así. Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes no están inmersos, no han estado en esa actividad. Bueno, ahora miremos el impresionismo. Eso. Son experiencias transitorias, así como decía la compañerita Mirla, a ella le han trasladado sus hermanos
sus vivencias o ella ha observado las vivencias de sus hermanos. Me imagino que hermanos, dijiste, no es uno, sino varios que son estudiantes de la universidad. Sí, así es, licenciada. Entonces, ella sí puede decir, pues, ya por experiencia comprobada, aprobación, puede afirmarnos de la que se realizan en la universidad y el consorcio o el conglomerado de estudiantes o personas, ¿verdad?, que asisten a estas actividades, ¿qué es lo que le da a cierto grupo el privilegio o el sabor de dichas actividades? Porque quiero decirles, en una forma sana es bonito, pero como ahí sí que lamentablemente nuestra universidad es estatal, es abierta al público en general, entonces hay muchas infiltraciones. Me imagino que eso han escuchado ustedes, como decía las compañeritas, por fuentes secundarias, ya sea periódicos o noticieros. Entonces, ahí es donde nosotros podemos impresionarnos la atención o bien que nos recatemos de esas actividades. Entonces, son lo que yo puedo llegar a confundir a la persona que quiero darle a conocer la información. ¿Por qué? Porque según como yo sienta y perciba la información, así voy a... ¿Estamos ahí? Ahora miremos el siguiente obstáculo, que es los estereotipos. Algo que yo me puedo imaginar, porque recordemos que la investigación también tenemos que manejar mucho la lógica. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, si la compañerita Merla le iban bastante diferencia a sus hermanos de edad, tal vez tú estabas en la primaria y ya tenías un hermano en la universidad, entonces imagínense si nosotros vamos ya a la universidad, cuando vamos los que sean católicos, vayan a observar las procesiones para Semana Santa, cierto día van hermanos ahí o de la hermandad vestidos de romanos, otros llevan capirote cubriéndose el rostro. Entonces, puede hacer que a un niño le impresione eso, o bien en sí la imagen del Cristo. Démonos cuenta que esa imagen es tan penetrante y hay muchas que tienen aquel semblante de dolor, de tristeza. Entonces, nosotros si somos pequeños puede ser que nos impresione, o incluso igual, ya nosotros grandes, que nos impresione. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Formadas las ideas que yo observo, que yo analizo, que yo interpreto. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Son características que podemos ver nosotros. Por ejemplo, ustedes pueden muy bien, de mi persona, darme esos obstáculos, como por ejemplo, solo uno que me hable, no todos. Pregunto. Disculpe, Lick, ¿qué dijo? Es que se me trabó en ese momento. Puede volver a repetir. Es que para esos excusas tienen ustedes, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes puede darme como ejemplo los obstáculos
que estamos viendo ahorita, que dice que son socioculturales, la tarea que investiguen mi persona. Los 6 que vimos. Solo uno dije. Vamos a ver Daniel Ernesto Góngora. ¿No está? No me escucha. No me escucha. Ahorita sí, Daniel. Ya. No sé si hablaste porque solo escucho un ruido. Es que no sé si ahora sí me escuchas, que a veces se distorsiona un poco el micrófono. El micrófono. Uh-huh. Un ejemplo. Va, no te la voy a poner tan difícil. Dame un ejemplo del obstáculo de mi persona del primero. Etnocentrismo. Etnocentrismo. Uh-huh. ¿Qué dije que era el etnocentrismo? Ahorita reviso mi apunte. Estás revisando tus copias. ¿Consideras que yo tengo valores? Sí. ¿Qué valores? Respeto, solidaridad, no sé. Va, ahí te están dando el chivo, ¿verdad? Bueno. Hombre, ¿cómo va a creer? Estamos ahí, jóvenes. Sobra, Gabriela. ¿Estamos ahí claros? Respeto, amabilidad. Muchas gracias, Alejandra. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Ahí sí me Sí. contestan todos, pero cuando pregunto, nadie, ¿verdad? ¿Mande? Mire, disculpe, tengo una duda. Sí, es gracias. Con obstáculos se refiere a que estos 6 que nos dio son algo que nos impide la elaboración correcta de nuestra investigación. Discúlpame, no te escuché nada porque por ahí, Eric, discúlpame, no puedes revisarme porque dicen que en un salón no me escuchan. Ah, bueno, los compañeros. Ah, bueno, a eso no me interesa si no lo escucharon a él, pero que me escuchen a mí es lo que necesito. Gracias, Licenciada. ¿Sí, Eric? Les explico en este momento. Lo que sucede es que el otro salón es una réplica de pantalla. Entonces, la escuchan a usted, pero definitivamente a los demás compañeros no, porque estamos replicando la clase. Por eso es de que no pueden escuchar los comentarios de sus compañeros. Ah, bueno. Usted sí puede tener abiertas las dos clases al mismo tiempo. Ya, pero sí me escuchan a mí, claro.
Sí, ha tenido un poquito de distorsión cuando tuvimos el bajón de internet, pero sí aún se escucha. Bueno, sí, pues, gracias, Eric, muy amable. Ya les voy a pasar la factura del internet de mi teléfono a ustedes porque ahí me conecté ahorita. Entonces, Esdras, ¿qué me preguntabas? Perdona. Me llamo Víctor Hugo. Mi pregunta era si estos obstáculos que nos dio, se refiere a que estos nos van a complicar o nos van a impedir la elaboración correcta de nuestra investigación. Perdón, Víctor Hugo, no te escuché. Que si estos obstáculos que nos está mencionando, que nos está enseñando, van a hacer que nos van a impedir la elaboración correcta de nuestra investigación. No. Aquí un compañero pregunta que si estos obstáculos les van a interrumpir a ustedes hacer la investigación. No. Lo que sucede, digamos, como obstáculo, por decirles algo, sobre el COVID-19, usted entra, digamos, en el primer tipo de obstáculo, que hay personas que a la actualidad, a la fecha, no creen o no consideran que existe el COVID-19, por decirles algo. Pero esa es su ideología, eso es su enseñanza, etcétera. Por decirles algo, en primicia, ¿quién podría negar esta pandemia? Puede ser algún terrateniente, ¿verdad?, que no desea que sus empleados o sus trabajadores salgan a cierto horario o que no se presenten a trabajar. ¿Por qué? Porque a él le va a perjudicar económicamente. Recuérdense ustedes que los empresarios, ¿qué es lo que ellos buscan? Solo el lucro. Mas, sin embargo, no miran o no están viendo el beneficio o la seguridad de sus trabajadores. Entonces, ese podría ser un obstáculo, pero en cuanto a cada uno de ellos o que todos se te van a aplicar en la investigación, no va a ser así. Tú vas a tener a bien dentro de la investigación, por ejemplo, en el sector donde ustedes hagan la investigación, que puede ser personas que sí están, por decirlo, afectadas por este tema, por esta pandemia. ¿Por qué? Porque tuvieron pérdidas familiares, por decirte. Pero eso no quiere decir que todos estemos en esa relación, centrados en esa situación. Pero puede darte un obstáculo, pero no precisamente por ello ya no vas a realizar la investigación. ¿Estamos? Sí, Lic. Muy bien. Bueno, entonces, que vamos a ver ahorita va a ser los tipos de conocimiento. ¿Cuáles son esos tipos de conocimiento? El cotidiano empírico, el científico o sistemático. El primero que me dice a mí, cotidiano o empírico. Como su palabra lo dice, cotidiano es algo que se da regularmente, ¿sí? Lo vamos a reconocer también con el nombre de empírico, precientífico o popular. Entonces, ¿a ello a qué nos vamos a referir nosotros? Vamos a hacer un registro, vamos a describir cada uno de los hechos que estamos investigando, pero sin descuidar cuál es la esencia del fenómeno y las leyes que lo rigen. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que el COVID-19 se originó, según las teorías, porque esas no son leyes, son teorías, en un segmento o un lugar del Asia. Se expandió en una forma veloz o rápida, por decirlo, en Europa. Afectó Latina
decir América Central, América del Norte, América del Sur, bahías también cercanas, o sea que fue a un nivel mundial. Entonces, ¿qué me da eso? Por eso dice popular, ¿por qué? Porque todo mundo fue afectado, ¿sí? Entonces fue la esencia, el contagio masivo que se dio. ¿Y qué me repercute eso? Tengo que ver cuál es su fundamento, su esencia, su origen. Ese es el tipo de conocimiento. Y decimos que lo vamos a llamar también como conocimiento popular, empírico, asistemático o precientífico. Porque yo estoy conociendo ahorita sobre este fenómeno. Nosotros no ni imaginamos ni nos hubiéramos deseado que existiera, pero lo estamos conociendo. Entonces, en forma empírica están realizando, bueno, no realizando, ¿va? Pero se está dando la investigación tratando de solucionar la problemática de que no haya tantas muertes más a este acontecimiento, a este virus. Entonces, ¿eso qué es? Están ahorita involucrando la vacunación para hacer, ya sea un segmento de población o en un país determinado, que no les dé tal vez en un gran grado de obstáculo la enfermedad, o bien esperamos que la finalidad es eliminarlo. Entonces, pero todo eso, por eso se dice asistemático, porque lleva un procedimiento. Recordemos, si sabemos, o ustedes han escuchado, han leído, que la vacunación no va a ser una única dosis, van a ser 2 dosis, o bien, dependiendo la casa farmacéutica, pueden ser 3 dosis de vacunación. ¿Por qué se le llama precientífico a esto mismo? Porque es un antecedente lo que se está realizando en este caso de la vacunación. ¿Estamos ahí claros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Gracias. Ahora miremos el segundo grado que dijimos que era. Perdón, grado digo yo, conocimiento. El conocimiento científico. El conocimiento científico o sistematizado. Entonces, ¿qué es el resultado que vamos a obtener nosotros, el cual lo vamos a determinar por un objetivo? ¿Y qué me dice a mí que es el objetivo? Estoy dándole o estoy realizando mi investigación. A la hora de plantear mi investigación, yo voy a plantear mi problema. A ese problema yo le quiero dar solución. ¿Por qué? Porque dijimos que todo problema tiene solución. A ese problema yo le voy a dar solución y lo voy a plantear por medio de ¿qué? De una hipótesis. Ahora, esa hipótesis que yo estoy hablando, escribiendo, diciendo que va a ser la solución al problema, lo voy a replantear por medio de un objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Es la forma que yo voy a actuar, qué herramientas voy a utilizar para poder llegar a comprobar mi hipótesis y por ende, si llego a comprobar esa hipótesis, le voy a dar solución al problema que yo me he planteado o que me han planteado. ¿Estamos ahí claros, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Gracias. Sí. Muy bien. ¿No hay ninguna duda? Bueno, No, licenciada. ahora miremos, gracias, miremos los grados o etapas del proceso de conocimiento. Estos grados. Basta el grado sensorial,
y el grado lógico o racional. Como su nombre lo dice, grado va a tener un nivel. Si yo hablo de sensorial, ¿qué es lo sensorial? Lo que yo voy a sentir, lo que yo voy a pensar, lo que yo voy a tocar. Esas son sensaciones. Entonces, dentro del grado sensorial, en primer lugar, yo voy a tener sensaciones. ¿Y qué son las sensaciones? Va a ser el reflejo de cada una de las características del fenómeno que yo estoy investigando. Es decir, lo que yo voy a captar a través de diferentes medios de estudio, o bien lo que me transmite mi sentido racional. ¿Y qué es mi cerebro? ¿Qué es lo que yo voy a percibir? Por ejemplo, en el grado que ustedes me comprenden lo que yo les estoy divulgando o hablando, diciendo o exponiendo. ¿Será que todos a través de la pantalla siento, analiza, interpreta lo que yo les he expuesto? No, el 100% tal vez no. El 100% tal vez no. Por ahí llamé yo a un compañero y como que solo se conectó y no estaba en clase. Entonces, ¿qué me significa eso, jóvenes? Son las distintas características de cada uno de ustedes, en la forma que ustedes perciben la información, ¿sí? Cada quien tiene un grado de comprensión. Enhorabuena que todos pensáramos igual, ¿verdad? O que reaccionáramos igual, pero eso es imposible. ¿O me equivoco? No, no se equivoca, Lick. No, no se equivoca, licenciado. No me equivoco, ¿verdad? Gracias. El segundo, en la segunda parte del grado sensorial, ¿qué va a ser? Las percepciones. Entonces, ¿qué es la percepción? Totalidad de las sensaciones que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Y cuáles son esas sensaciones? ¿O cómo podemos recibir esas sensaciones del fenómeno que estemos investigando, de la cosa y el objeto? ¿Por medio de qué recibimos sensaciones, jóvenes? La vista. ¿El tacto? Muy bien. Por medio de nuestros Entonces, la cinco vista, el sentidos. tacto. Exacto. Nosotros observamos el fenómeno por medio de la vista. Nosotros podemos sentir el fenómeno por medio del tacto. Según el fenómeno que estemos investigando, podemos sentir su aroma, su olor, o podemos sentir su sabor. ¿Sí? ¿Me faltó? El oído. ¿Qué es? Yo puedo y ustedes van a obtener información y tienen información y están utilizando el sentido del oído. ¿Sí? Entonces, esas son las percepciones que tenemos nosotros los seres humanos. De ahí que viene el tercer aspecto del grado sensorial, son las representaciones. ¿Y qué son las representaciones? Es la conciencia que tenemos los seres humanos de lo que hemos percibido. Por ejemplo, del tema del COVID-19. Ejemplo, espero que ustedes no hayan percibido anteriormente una mala noticia de un familiar o un amigo cercano sobre la muerte por este virus. Pero eso nos antecede
a lo que ustedes van a investigar ahorita, porque antes no les había indagar sobre el tema, pero ahora como ya tienen una tarea, van a realizar un trabajo, entonces ustedes ahora se van a aplicar a profundizar y a conocer más sobre este acontecimiento mundial que tenemos de este virus. Entonces, eso es lo que yo voy a representar. Todos mis conocimientos anteriores para poder tener una imagen del fenómeno que estoy investigando. Eso es lo que ustedes como docentes van a tener a bien recibir del fenómeno que van a investigar. ¿Estamos claros ahí con el grado sensorial, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, el segundo grado, gracias, el segundo grado lógico o racional. ¿Y qué me dice a mí? ¿Qué entes van a entrar en el grado lógico? Lógico, ¿qué sé yo? Es mi cerebro, es la forma que voy a analizar, que voy a interpretar, que voy a absorber la información que obtengamos del fenómeno que estoy investigando. Entonces, el primero es la abstracción, que es lo que yo voy a recaudar o visualizar como conocimiento del fenómeno que estoy investigando. ¿Qué es lo que trata? ¿Cómo van a percibir ustedes esa información? Por ejemplo, del curso de técnicas de investigación documental, ustedes conocieron su pensa de estudios y saben que en el primer semestre iban a recibir el curso de técnicas de investigación documental. Por ende, ustedes se imaginaron, digo yo, documental es algo de libros. Ya hemos realizado investigaciones, pero tal vez la palabrita técnicas, ¿a qué se referirá? Entonces, que ustedes estaban ahí con la víspera de qué era o de qué se iba a tratar ese curso. Entonces, todas las herramientas que ustedes van a utilizar para realizar la investigación. Documental, ahí sí que texto, libros, todo lo que ustedes van a adquirir como fuentes para lograr obtener información. Entonces, eso es lo que a mí me recaba, lo que ustedes pudieron abstraer del tema o del título o del nombre del curso de técnicas de investigación documental. Lo de la palabra investigación, porque yo sé que cada uno de ustedes ya realizó una investigación desde la preprimaria, primaria, diversificado y carrera, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes realizó una investigación que la hayan realizado a la forma adecuada, calidades, a las técnicas, hayan utilizado las herramientas, eso es aparte. Pero en este curso, ¿lo van a poner ustedes en práctica o lo van a recordar o lo vamos a aprender? Entonces, eso es abstraer. ¿Cómo es que yo voy a relacionar con propiedad la información que a mí me están dando? Recordemos que esa información puede ser en fuente primaria o fuente secundaria. Ustedes van a ser quienes van a abstraer la información, ustedes la van a relacionar. Y como dice, va a ser en una forma mental. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes diferentemente acepta o recibe la información que yo les estoy transmitiendo. Enhorabuena que a todos se les quedara, enhorabuena que todos comprendieran igual, pero puede ser que uno tiene un nivel más alto de análisis. Hay más de alguno que tiene una dificultad de memorización, por decirlo. Entonces, ahí está el grado de acabar en esa información. El segundo es el concepto. ¿Y qué va a ser el concepto? Dependiendo, aquí estamos hablando solamente de nuestro cerebro.
sobre el pensamiento, cómo es que a ustedes se les refleja la esencia del fenómeno. Insisto, en el tema del nombre del curso de técnicas de investigación documental. Repito, ¿ustedes sabían qué es técnica? No, bueno, técnica tal vez no, porque técnica es cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar para hacer una investigación. Yo sé que tomaban un libro o les decían sobre tal libro van a investigar o sobre algún tema van a investigar. Eso es lo documental. Ahora, ¿cómo realizaban la investigación? Leían varios artículos, varias revistas, varios periódicos o varios libros, pero ¿cuáles eran sus técnicas? Tenemos técnicas de fichas, técnicas de análisis, segmentos por medio del planteamiento de los problemas, de sus hipótesis, de sus objetivos, de una matriz de investigación, del cronograma de actividades que ustedes van a realizar, de las entrevistas que van a realizar, de los cuestionarios que van a realizar. Todas estas son las técnicas que vamos a utilizar nosotros dentro de la investigación. ¿Alguno de ustedes ya había elaborado? Me imagino que sí, pero ¿sabían que esas son las técnicas de la investigación? Sí, licenciada. ¿Sí sabías que eran las técnicas? Sí. ¿O solo porque las habían realizado, lo que yo mencioné ahorita? Prácticamente, porque les habíamos Porque ustedes la realizaron, pero no sabían que eran las técnicas de investigación. A eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque esa es la abstracción que yo tengo en ustedes, que yo sé que ustedes han realizado investigaciones, pero más sin embargo, a la hora de que les dieron el nombre, digamos en su pensum de estudios, les dieron el nombre de los cursos, imaginaban cómo iban a hacer o a qué se referían, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos nosotros viendo el grado racional. O sea, o lógicamente, por lógica, nosotros asumimos o pensamos que eso se va a referir. El otro es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Es lo que ustedes afirman o niegan. A mi juicio, y estaba en lo certero, que sabían que era investigación, que era documental, pero tal vez en un 90% no a qué se refería el nombre de técnicas. Entonces, ese es el juicio. Que lo puedo afirmar o lo puedo negar. El objeto, el fenómeno que yo estoy investigando son mis estudiantes del salón 103, son ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí puedo dar el proceso general de mi consorcio, de mi mundo, que son mis estudiantes del salón 103. Entonces, el siguiente grado, del grado lógico o racional, es el razonamiento. ¿Y qué es el razonamiento? Es la forma que ustedes van a obtener el conocimiento. Y ese conocimiento es nuevo. Recuérdense que ustedes ahorita únicamente están obteniendo 4 nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque son 4 cursos que ustedes llevan en el primer semestre. A lo que ustedes anteriormente, en todo su nivel de educación, han recibido. Recordemos, en preprimaria yo les dije, ustedes empezaron a socializar. Si son hijos únicos, empezaron a socializar con demás compañeritos. No sé si fue con ustedes que les hice mención a aquellos compañeros que estudiaron en un colegio mixto o un instituto mixto, la relación entre hombres y mujeres. O compañeros o compañeritas que estudiaban solo en colegio femenino o solo compañeros que estudiaban en colegio masculino,
ahora tienen, bueno, no tienen esa salvedad ustedes ahorita, pues, pero van a tener la relación de tener los dos géneros. Entonces, todo eso me dice a mí que es cómo estoy percibiendo yo el fenómeno que estoy investigando. Y por ende me imagino que algunos están así. Hay unas personas que son muy extrovertidas, otras que son muy cohibidas, pero todo eso nos lo da nuestro ámbito en el cual nos relacionamos. Puede ser porque nuestros padres han sido demasiado estrictos, o otros que han crecido tal vez con mucha libertad, pero sabemos muy bien qué es libertad y qué es libertinaje, ¿verdad? Entonces, todo eso me va dando a mí la fuente. Estoy investigando. Y como les digo, y se los he dicho siempre, yo a ustedes los pongo como fenómenos de observación. ¿Por qué? Porque es a lo que yo me debo. Y repito, a mí me fascina este curso. ¿Por qué? Porque todo lo tengo en mi entorno, todo es mi realidad, pues, y es lo que se aplica en la investigación. Imagínense ustedes a los compañeros que han puesto en el chat qué es lo que van a estudiar para el primer parcial y qué unidades van a entrar y el libro de dónde a dónde. Van a retroalimentar de lo que yo he hablado. Me imagino que algunos compañeros, ya sea que me graben, o bien algunos compañeros escriben lo que yo hablo, porque no les estoy dictando, simplemente les estoy exponiendo, porque no tenemos ahorita ni el tiempo ni la capacidad de poderles dictar. Entiendo, comprendo, Razica. Hay muchos compañeros que están en su teléfono recibiendo clases, tienen que recargar internet, así como en el caso mío, ahorita que tuve ese problema que se me ha ido la señal. Entonces, todo eso me da a mí la certeza que ustedes están obteniendo la información. Entonces, cada uno dará cómo está recogiendo o asimilando la información. ¿Sí? Último grado, pongamos el grado práctico. Ahorita voy, niña, ya me voy a desconectar yo y les dejo al licenciado, porque hoy Eric también. A mí se me va la onda ustedes y yo sigo hablando. ¿Sí? Ese es mi pecado. En clases presenciales siempre me sacaban o salíamos, éramos los últimos. Yo dije que es el grado práctico. ¿Y qué es el grado práctico? Como su nombre lo indica, son los conocimientos que fueron elaborados en una forma teórica. Y los mismos nosotros los podemos llegar a comprobar en una actividad. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser esa actividad? Que sea en una forma productiva dentro de nuestra sociedad. ¿Se recuerdan que yo les dije que todo problema iba a estar afectado a la sociedad, a los seres humanos? Por eso decimos que somos socialmente humanos y que estamos dentro de una sociedad o en un segmento de la población. Somos sometidos a una práctica social. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a ver que somos reales, que padecemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos verdaderos, no somos imaginarios, por decirlo. Entonces, en una forma práctica, nosotros nos vamos a dar a conocer, a recibir cualquier acontecimiento. Y disculpen, lo dejo ahí. Eric, hoy se te olvidó y no me avisaste que iban a ser las 5. El licenciado Eric les va a dar las instrucciones para la entrega de su primer tarea, jóvenes. Les agradezco que no se desconecten. Inconvenientes que tienen que no se han incorporado sus compañeros al equipo de trabajo, también se lo hacen saber a Lick, pero si se recuerdan, el día de ayer les dijo el licenciado Eric que el día martes ya tenemos a cabalidad los estudiantes asignados por cada salón, y aquellos compañeros que no estén conformados los 6 integrantes en el equipo,
el día martes vamos a dar un tiempecito ahí sí me recuerdas, Eric, para ver por lo menos una media hora o 15 minutos para hacer ese juego ahí de equipos. Muy bien, licenciada. Bueno, yo me despido porque me tengo que desconectar o si no, no lo escuchan a él. Pasen feliz tarde y primeramente Dios nos vemos el día martes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz Hasta martes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ahí estamos, ya tengo mi presentación. Como nos dejaron un poquito tiempo, vamos a ir así bastante rápido. Ya les pasé toda esta información al WhatsApp por de grupo, entonces ya tienen su documento, que es exactamente lo que tenemos acá. Acá tenemos el objetivo, la justificación. En las instrucciones van a encontrar cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, que los estudiantes se forman en grupo, el docente asigna un trabajo de investigación, los estudiantes formulan en forma individual 5 preguntas sobre el tema asignado. Esto es para que ustedes puedan conformar qué es lo que van a hacer sobre su tema. Ahorita yo les di la instrucción de que lo delimitaran. Ahora vienen ustedes, ¿qué quieren saber realmente sobre el tema de investigación? Eso les va a ayudar a que terminen de definir su tema de investigación. Posteriormente de esos, lo que van a tener es un montón de preguntas. Esas preguntas ustedes las van a filtrar para sacar más o menos 20 preguntas de grupo. Y esas preguntas son las que les van a servir a ustedes para ir a buscar información. Las fuentes de investigación. Ahí tenemos las fuentes de investigación institucionales. La distribución de temas lo van a hacer de la siguiente manera. Un compañero va a tomar, por ejemplo, su tema de investigación en el área de libros. Otro va a buscar sobre publicaciones en periódicos, otros en revistas médicas, otro lo va a ir a ver en materiales de referencia o en publicaciones que hayan extras en revistas especializadas. O sea, la idea es de que ustedes tomen esas mismas preguntas y las vayan a buscar a diferentes medios. Claro, como ustedes no pueden ir a bibliotecas, porque tampoco los queremos poner en riesgo, sino que la idea es de que tomen su internet y busquen libros relacionados sobre pandemias, por ejemplo, o sobre virus. Y entonces ahí pueden ustedes obtener información fiel del tema que van a investigar, que les va a servir como su marco teórico para poder continuar su trabajo. Acá tenemos que la información va a ser para que formen sus conceptos y categorías, antecedentes del tema, información legal, la estadística, y si la licenciada les pidiera alguna otra cosa. Hasta el momento no tenemos ningún otro requerimiento de parte de ella. Tenemos los antecedentes, la información legal, la información estadística. Para todo esto va a servir para que ustedes puedan elaborar sus fichas. Pero el objetivo de esto es de que ustedes elaboren ya sus fichas digitales. Ya sabemos que ya no existen aquellos grandes ficheros de investigación, sino que ahora pues lo hacemos en una computadora, y qué mejor que el sistema de Google Forms para poder hacer nuestras fichas. Ese Google Forms es donde ustedes me van a entregar su trabajo. Entonces, de igual manera, en su grupo de WhatsApp les voy a publicar el vínculo para que ustedes empiecen a vaciar sus fichas. ¿Cómo las vamos a hacer? Cada compañero, o sea, que este es un trabajo por individual, cada uno va a llenar su número de carnet, el nombre, número del grupo y el salón donde asiste.
Y de la ficha nos va a llenar qué número es, si la 1, 2, 3, 4 o 5, y el tipo de ficha que nos está colocando, si es una copia textual, si es un resumen de un artículo, o si es paráfrasis, o si son comentarios. ¿Cómo los vamos a llenar? Nos vamos a ir a Word. Entonces en Word tenemos la pestaña que nos dice referencias. Ahí nos vamos a colocar donde dice referencia nueva, y ustedes van a encontrar un punto donde dice, si es de libros, cuáles son los aspectos obligatorios para lo que es un libro, y de igual manera existe para sitios web, para revistas, para artículos de diario, y ustedes entonces se van a Word, ver cuáles son los aspectos obligatorios, que es exactamente son lo que van a encontrar en Google Forms y son lo que van a rellenar. Lo que no aparece en Word es el contenido. Este va a ser un espacio que va a estar al final, donde ustedes van a escribir, o sea, transcribir, ya sea la cita textual, el comentario, o bien el resumen de lo que ustedes obtuvieron de información. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Después de tener todas sus fichas y toda su información, como grupo lo tienen que unir para poder realizar el plan de investigación, que va a ser el siguiente trabajo. Este se entrega junto con en el mismo periodo que el segundo parcial. El plan de trabajo o plan de investigación nos va a servir para que diseñen y realicen lo que es el informe final, que se va a estar entregando junto con su examen final del curso. Y de esta manera ustedes obtienen sus 30 puntos de zona. 10 de sus fichas, vale 2 puntos cada ficha, son 5 fichas por cada estudiante, 10 puntos del plan de investigación y 10 puntos de su informe final. La fecha de entrega para el domingo 14 de febrero a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, por situaciones que tenemos de horario, y yo sé que todos tenemos actividades aún que realizar, no sé, estoy abierto a que me den preguntas. Sí, diga. No. El examen, sí, el examen vale 20 puntos y este trabajo 10. El próximo examen le vale 20 puntos, el trabajo de plan de investigación le vale 10 y una parte que se llama actividad demostrativa, que es donde ustedes tienen que demostrar cómo están trabajando, cómo están haciendo su investigación, que vale los otros 10 puntos fueron para hacer una zona total de 70. Y el examen final vale 20 puntos y su informe final 10 puntos más. Correcto, porque todo lo que la licenciada les está dando lo tienen que ir aplicando a su propio trabajo. ¿Alguien más? ¿Sí? Licenciado. Ay, perdón. Dime usted. No, habla, no tengas pena. Ah, gracias. Yo tenía una duda con respecto a las fichas. Eso es por aparte. Es de manera individual, ¿verdad? Correcto, de manera individual. Ya, gracias. Este es el último trabajo individual que hacen. El próximo trabajo ya es evaluado por grupo. Gracias. Licenciado, perdón. O sea que, por ejemplo, ahorita que nos platiquemos, digamos, el grupo y demos las preguntas o las ideas donde vamos a sacar toda esa información, a partir de ahí, cada quien, digamos, que investiga y tiene que sacar 5 afiches. ¿Correcto? ¿O cómo? ¿Así sería? Sí. Ah, ok. O sea que vamos a trabajar siempre en grupo,
pero como que para dar las preguntas a lo que se va a investigar. ¿Correcto? Y ya después de eso, entonces ya cada quien elabora sus 5 fichas, así es la cosa. Y después de entregarla, las tienen que unificar, porque esas 5 listo. fichas de cada quien le van a servir Ajá. para ir editando su producto, que va a ser el informe final. Ok, o sea que esta es la primera fase, digamos, de todo el trabajo, que se va a entregar el 14, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, gracias, licenciado. Tengo a Esdras. Bueno, las fichas van a depender del grupo. El grupo tiene que definir primero su tema. Después de definir su tema, ahí salen las preguntas. ¿Qué es lo que realmente ustedes quieren saber de este tema? Entonces van a sacar como mínimo 20 preguntas, ya que las tienen definidas. De esas preguntas ya se dividen los medios. Entonces, por ejemplo, a usted, Edra, le tocarían revistas médicas. Entonces se va usted a internet, revisa qué revistas médicas han tratado el tema de COVID con respecto al tema que ustedes ya definieron, y de esa manera empieza a buscar información. Va a realizar sus 5 fichas que van a ser la simiente de conocimiento para cuando lleguen al informe final. Me presenta, llena su formulario, me presenta las 5 fichas y luego pues esas 5 fichas le quedan al grupo. Lo utilizarían con el coordinador para que el coordinador reúna toda la información y posteriormente ustedes utilizan esa información para completar su informe. Buenas tardes, licenciado, con una pregunta. Permítame, solo termino con esta. No es cualquiera, la licenciada ya les dio el tema. Ustedes tienen que definir su tema individual. Correcto, pero ustedes ya tienen un tema. El tema para ustedes, la realidad ante la pandemia. Correcto. Entonces, la realidad de la pandemia, pero ¿en qué área? Se me ocurre algo. La realidad ante la pandemia de los autobuseros. Correcto. O bien, fíjese que algo bien difícil que yo estaba trabajando era la realidad de la pandemia para las personas que viven en la calle. Bueno, entonces, ustedes tienen que definir su tema. Después de ese tema, ¿dónde nacen las preguntas? ¿Qué quieren saber de ese tema? Y sobre eso se distribuyen los medios para conseguir. Acá tenía otra pregunta. ¿Sara? Sí, licenciado, buenas tardes. Fíjese que en varios grupos hacen falta varios integrantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a trabajar o esperamos hasta el día martes para ver si están o no están en el salón? Yo les recomiendo que empiecen a trabajar, definan su tema, empiecen a definir sus preguntas, porque el día lunes me entregan a mí los listados oficiales con base a las inscripciones que van a terminar el día domingo. Entonces, el lunes me entregan el listado y de ahí vemos qué compañeros tienen grupo, cuáles no, y vamos a apoyarlos a ustedes para que definitivamente me han dicho que hay compañeros que se asignaron tarde y noche y realmente están recibiendo clases en la noche y no en la tarde. Entonces, esta situación me la solucionan el día domingo y nosotros ya tenemos información fiel el martes. Como dijo la licenciada, le vamos a dedicar unos minutos
tal vez previo, el día martes, voy a necesitar que grupo por grupo me mande su cantidad de compañeros fijos, y de esa manera distribuimos los grupos para que mantengamos los grupos de 6 personas, ¿verdad? Y que no tengan elementos que resulten teniendo puntos que nunca se ganaron, ¿verdad? Ah, muy bien, licenciado, gracias. Jacqueline. Licenciado, disculpe. Sí, Alejandro. Quería saber un ejemplo a la hora que vamos a investigar el tema. Al contrario, yo recuerdo información de la Bolsa Guatemalteca, le fue muy bien. Entonces, busquemos temas que sean nuestros, que podamos definirlo a esta área. Por ejemplo, otra área que les fue muy bien podría ser la realidad de la pandemia, cosas que nadie ha visto, las agencias financieras. Los bancos están dando préstamos a morir y están ganando unos intereses bárbaros, que en este momento la CID, no ha remitido. Hay bancos que están cobrando del 56 al 75% de interés anual, y que se supone que es ilegal. Entonces, veámoslo, realmente puede ser muy amplio, pero que nos afecte a Guatemala, ¿verdad? Y si fueran temas así, donde dice todo el mundo le fue mal, y ustedes nos puedan decir, mire, pero no, nosotros estamos investigando esta área, y resulta que a este sector no le fue tan mal en la pandemia, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Lick, una pregunta. ¿Solo son 5 fichas por grupo? Porque somos de 6 integrantes, entonces... No. Son 5 fichas por integrante, a valor de 2 puntos por ficha para que cada integrante tenga sus 10 puntos. Si hay un compañero que solo me presenta 3 fichas, tiene 6 puntos. Licenciado. ¿Sí? Entonces, lo único que le vamos a enviar son las fichas. Las preguntas y eso no se lo enviamos aún. No, las preguntas les sirven a ustedes. Las hacen, pero les van a servir a ustedes para saber qué van a ir a investigar, qué libros van a buscar. Por ejemplo, le estoy diciendo al compañero que hable sobre las entidades financieras, y y en las preguntas no van a poner ahí cómo va la situación de compra de medicamentos. Pero entonces las preguntas les sirven a ustedes. Buscan cuál es su tema, de ahí definen las preguntas, y con base a las preguntas ya van a buscar sus medios de información. Por ejemplo, a usted le tocan revistas. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? Y voy a buscar información sobre revistas que sean con fundamento en internet, ¿verdad? Ok, gracias. Gredelin, tenías... Sí, pero creo que comprendo mejor cuando leo el documento, la misma pregunta que los compañeros, que si teníamos que entregar las preguntas, pero creo que esto solo es como para prepararnos para hacer toda la investigación, si no estoy mal, ¿verdad? O sea, formulamos preguntas y luego cuando ya tengamos esas preguntas, nuestra fuente de información va a ser, por ejemplo, lo que nos dividamos como grupos, ¿verdad? Si yo tengo libros, si yo tengo revistas o etcétera, ¿verdad? Lo que dice ahí en el listado. Correcto. Oye, gracias. Por eso me anticipé un poco a mandar, cuando la licenciada se estaba alargando, mejor les mandé el documento. Sí. Ahí está cómo debemos de hacer. Ok, gracias. Tengo a Mirla. No, licenciado, ya tengo es que fue por accidente que levanté. Estaba comiendo entonces. Edwin. No. Edwin también.
Perdone, licenciado, entonces, sí, licenciado, el 14 tenemos que enviar la investigación y las fichas. Ese No, mismo el día. día 14 va a ser la fecha límite para que llenen sus fichas en Google Forms. Yo les voy a mandar el enlace para que ustedes empiecen a Solo vaciar las sus fichas. fichas. Este enlace yo se los mando este miércoles y ustedes tienen semana y media para llenar sus 5 fichas en Google Forms. Lick, ahora sí le quiero hacer una pregunta. Permítanme, solo me diga Edwin. Sí, no tenga pena. Perdone, entonces el 14 solo las fichas tendríamos que llenar. Usted decide si me va llenando una ficha cada 2 días o Ya, si y el día domingo se dedica a llenar sus 5 fichas o el día viernes lo hace todo y se queda su fin de semana tranquilo, ¿verdad? Ya. Ahora sí, Ya, mija. gracias. Solo para confirmar, en las fichas lo que va a ir es la información que nosotros recabamos de las preguntas que nos dividimos, más no así no van las preguntas, ¿verdad? No van las preguntas. Ah, ok. Esa era mi duda, Lick. Por ejemplo, un área que ha sido bien afectada, lo que son los médicos dentistas en la realidad ante la pandemia de las clínicas dentales. Muchísimos dejaron de hacer sus trabajos de ortodoncia porque la situación estaba difícil y ese dinero lo utilizaron para otras cosas. Pues esa situación, usted tiene que hacer las preguntas, quiénes son los principales médicos que trabajan ortodoncia, por ejemplo, cómo son los procedimientos, costos y toda esta información. Entonces lo que va a hacer es buscar una revista o un libro que hable sobre los sistemas de ortodoncia o cómo se realizan, cuánto tiempo llevan, y me llena la información de ese libro y abajo me pone en contenido un resumen de lo que ahí va a utilizar. Depende de lo que nos dividamos, de los medios que nos dividamos a investigar, ¿verdad? Correcto. Le puede tocar a usted, por ejemplo, entrevistas. Ajá. Usted le toca que ir a buscar, bueno, vamos a buscar entrevistas de dentistas, a ver cómo les fue ante la pandemia, ¿verdad? Ah, ok. Y abajo ese es el medio que voy a poner, digamos, dependiendo del medio que voy a poner, ahí voy a escribir abajo, por ejemplo, fue entrevista, o fue por internet, o fue por bibliográfico, libro, etcétera. Correcto. Al nomás entrar, usted coloca de que si es libro, si es página web, si es... Y llegan a la información y hasta abajo yo les voy a dejar el espacio para que me pongan ahí. Ya fue una entrevista y el médico dijo tal y tal cosa. Ah, listo. Gracias, licenciado. Alejandro, ¿teníamos algo pendiente? Licenciado, No, por el momento todavía no. Muy bien. Carla. disculpe, licenciado, una pregunta, es que no sé si entendí bien. El trabajo lo vamos a hacer entre todos. Digamos, cada quien va a poner su información. Correcto. Y en las fichas vamos a poner la información que cada quien encontró. ¿Así va? Así es. En un libro o en otro medio. Correcto. Gracias, licenciado. Como decía yo, va a ser como que hagan ustedes una simiente, ¿verdad? Cada uno va a poner su poquito de... alguien pone la tierra, alguien pone el abono, alguien pone las flores, y es como que van rellenando ustedes entre todos lo que va a ser el fruto final, que va a ser su informe. Por el momento, esto es individual, porque va a ser más fácil que cada quien vaya a investigar por su lado y traiga la información a que los 6 anden buscando lo mismo en todos los medios. Pues, la idea es distribuirlos para que después tengan ustedes más amplia su visión. Y como les confirmaba, el siguiente trabajo sí ya es en grupo, que es el plan de trabajo. El plan de investigación ya no se presenta individual. Enrique, ¿nos tenía algo? Solo una pregunta, licenciado, sobre lo de las fichas.
Ajá. Esas son, cada uno tiene que llenar 5 fichas. ¿Correcto? Entonces, nosotros en los grupos nos vamos a dividir del tema a un subtema. Pueden hacerlo. Así como, por ejemplo, la realidad de la pandemia entre los camioneteros, la realidad de la pandemia entre el área laboral, la realidad de la pandemia entre... No. Usted va a tomar la realidad ante la pandemia de los camioneteros. Ese es su tema. Y de ese tema tiene que sacar subtemas. Ah, muy bien. Entonces es un tema en específico general para todos y cada uno tiene que investigar en un lado tales cosas. Por ejemplo, así como lo está diciendo usted, entrevistas, en libros, en reportes. Correcto. Por ejemplo, ¿qué hizo un dueño no un dueño de camioneta, un piloto de camioneta que hizo durante la pandemia? ¿Va? ¿Cuál es su realidad ahora? Se dio tanto de que muchos de los que traían vehículos importados prefirieron ponerlos a trabajar como taxis colectivos en lugar de venderlos, porque poca gente andaba buscando comprar carro. Entonces, ahora resulta que todos estos vehículos que traían de Estados Unidos los metieron a trabajar como taxis colectivos. Y este piloto de bus paró siendo un piloto de taxi colectivo. Esa es la opción de lo que se tiene. ¿Qué hizo el piloto? ¿Qué hizo el transportista? ¿Qué hizo el ayudante? Esas podrían ser sus subtemas y lo que usted va a investigar. Ah, muy bien, comprendido, Lick. Muchas gracias. ¿Tenemos algo más? Yo, licenciado, yo tengo una duda con respecto a cómo vamos a entregar las fichas. O sea, las llenamos individual, pero, o sea, cada quien va a entregar sus 5 fichas. ¿Correcto? Ah, o sea, en el link que nos va a mandar, ahí llenamos las 5 fichas y los mandamos. Ya. Así es. Por eso decía bueno. ahí, va a aparecer nombre, perdón, primero aparece el número de carnet, porque los filtro por carnet. Luego está el nombre, el número de grupo y el salón. Con eso ya tiene usted Forms, se encarga de que usted tiene sus 5 fichas y me las acumula en un solo archivo. Yo califico sus 5 fichas. ¿Verdad? Ah, sí, va. Gracias, licenciado. Yo tenía una duda. Ajá. Aquí donde dice los datos del documento consultado, lo que tiene que ver con Word, es que esa parte no entendí muy bien cómo es con los formularios de Drive. Ah, correcto. Lo que va a pasar es de que en el formulario de Drive van a estar solicitándose la información que les pide Word como obligatorio. Entonces, si a ustedes les sale una duda, hay que poner el año de edición o no hay que poner. Ah, bueno, se van a Word, busca libro y ahí les salen cuáles son los datos obligatorios. Entre el dato obligatorio está fecha de edición o año. Ah, entonces ese sí me va a aparecer en el formulario de Drive. Les doy esa pista porque así no resulta que cuando ustedes llegan al formulario de Drive y diga año y ustedes tengan que regresar a buscar el libro a ver qué fue en qué año se editó para poderlo meter a su formulario. Entonces, si tienen alguna duda de qué información van a editar o cuál no, se van ustedes a Word, ahí verifican en cita nueva y ahí les dice cuáles son los aspectos obligatorios. Ah, ya. O sea que solo Word lo vamos a utilizar solo como una fuente de información, digamos. Correcto, por el momento. Posteriormente ya vamos a vaciar toda esa información en su trabajo de Word. Cuando ustedes estén elaborando su plan de investigación y su informe final, van a ir remitiendo todas estas citas bibliográficas para que Word les genere sus referencias y posteriormente en forma automática podamos diseñar su bibliografía. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Tenemos a Ashley.
No, profe, no, yo ya resolví mi duda, gracias. Muy bien. Gracias, jóvenes. En cualquier duda, por favor, les pido primero, leamos, como lo hizo su compañera, leamos el documento. Está muy bien diseñado para que no tengamos duda, pero si sale cualquier duda, me escriben y con mucho gusto la resolvemos. Y lo de los grupos, primero es, martes salimos de eso, tenemos ya grupos conformados y de ahí en adelante nos vamos con nuestro equipo bien definido. Licenciado, Muchas gracias, Luis. usted va a mandar el link para las fichas, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Correcto, el miércoles yo les mando el link. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, igual para ustedes. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. licenciado. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.